Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones y paz en Cristo Jesús nuestro Señor. Sean bienvenidos. Qué noche tan especial, qué noche tan bonita la que Dios nos está regalando hoy. Todos los que están a través de la radio, a través de las redes sociales. Que la paz de Dios siempre permanezca en ustedes, que siempre permanezcamos firmes, tomados de la mano del Señor. Amén. Que cada vez mantengamos más firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, como nos dice la palabra del Señor. Mi hermano, tome su Biblia, su libreta de apuntes, por favor, su esfero. Le pido que me acompañe a Lucas, capítulo número 22. Búsquelo, por favor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 7 en adelante. El tema de esta semana, dentro de la serie Fundamentos que hemos desarrollando este año 2021, es la cena del Señor. Amén. Es importante, son cosas, por eso se llama fundamentos, ¿no? Son cosas muy básicas, pero que debemos tenerlas muy claras para que no hagamos las cosas por hacerlas. Tal vez en congregaciones como la nuestra, que por el momento y por las restricciones no estamos aún ministrando la Santa Cena presencialmente, pero sí lo estamos haciendo virtualmente para que cada uno de mis hermanos la pueda tomar en su casa. Pero que aquel o aquella hermana o hermano que no ha vuelto a participar de la Santa Cena, cuando lo volvamos a hacer, que lo hagamos entendiendo mucho mejor lo que hacemos. Amén. De eso se trata esto. Son cosas muy fundamentales, pero qué bueno que podamos hallarle el mejor sentido a lo que hacemos. A todo, sí, cosas básicas como la oración, cosas básicas como el ayuno, como el congregarnos, como hablábamos la semana pasada, como la fe. Todos estos temas son muy importantes. Así que, la cena del Señor, Lucas 22:7. Lea conmigo, por favor, acompáñame y leamos del versículo 7 en adelante. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Dejémoslo hasta ahí nada más. La cena del Señor. Nos introducimos en este tema con estos versículos, aunque aún no hemos llegado a la parte de la cena del Señor. Pero es muy importante comprender varias cosas. Primero, comprender que nuestro Señor Jesucristo no vivió en la gracia. Él estableció la gracia, ¿sí? Él es el autor y el consumador de la fe. El autor de, dice la palabra. Él la vivió, Él la estableció. Él estableció el reino de Dios en esta tierra, mas vivió teniendo que cumplir la ley y mostrándonos el sentido verdadero, real de la ley. Eso hizo el Señor. Así que lo que nos relata los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, todavía era la ley, todavía era, podríamos decirlo de esta manera, todavía era Antiguo Testamento. Jesús vivió en la ley, Jesús cumplió la ley. Lo hemos podido estudiar, lo hemos podido leer en Mateo, en el Sermón del Monte, como el Señor les dice: yo no he venido para abrogar la ley. Mateo 5, versículos 17, más o menos. Yo no he venido para abrogar la ley.
Yo no he venido para anularla, yo he venido para cumplir, dijo mi Señor Jesucristo. Y definitivamente Él la cumplió. Sí, señores, Él cumplió la ley. Algunos dirán, pero no puede ser, porque Jesús infringió el día de reposo. No, Él enseñó y explicó muy bien. Y le dijo a la gente, y le explicó, y le dio el sentido. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo es lícito hacer bien o hacer mal. Para que sepáis que el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo, sanó a un enfermo. Al de la mano seca, lo sanó en día de reposo. Pero cumplió la esencia de la ley. Él nos mostró el camino, nos mostró cómo era que se hacía. El pueblo de Israel no lo entendió, los judíos, su pueblo, el pueblo de Dios, no lo entendieron. Pensaron que simplemente eran cómplices de Dios, etcétera. La ley les fue gravosa, pero mi Señor Jesucristo vino, vivió la ley, le dio el verdadero sentido y estableció el reino de Dios. Eso es. Entonces, entendiendo que mi Señor Jesucristo tuvo que cumplir toda justicia, viviendo aún en la ley de los judíos, en la ley de Moisés, pero dándole el sentido, o mejor, dándole el sentido correcto a la ley que los judíos tenían. Entonces podemos entender que en este momento el Señor Jesucristo todavía no estaba hablando de la cena, de la última cena, de la cena del Señor. Todavía no. Él estaba hablando del día de los panes sin levadura, donde se celebraba la Pascua, ¿sí? Una celebración, un mandamiento de Dios. Podríamos decir que fue la primera celebración ordenada de parte de Dios para el pueblo de Israel, la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua se celebraba matando un cordero, degollándolo. Ahora lo miramos. Y comiendo panes sin levadura. ¿Por qué se celebraba la Pascua? ¿Por qué se instituyó la Pascua? Se instituyó a partir del día en que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, libró a su pueblo, aún viviendo en medio de Egipto, de la mortandad de los primogénitos, ¿sí? Eso es. A partir de ahí el Señor les enseñó y les dijo lo que tenían que hacer. Les explicó muy bien todo lo que tenían que hacer, celebrar la Pascua, cómo tenían que hacer con el cordero, cómo tenían que untar la sangre de aquel cordero en los dinteles de la puerta, para que el ángel que mataba a los primogénitos en esa plaga de Egipto, entonces pasara de largo y no destruyera. No hubiera mortandad al interior de esa casa del pueblo de Dios. Y estaban aún viviendo en medio de los egipcios, pero lo único que hacía que el ángel de la muerte no entrara a los hogares del pueblo de Dios era la sangre como señal en los dinteles de las puertas de sus casas. Entonces, a partir de ahí se estableció la Pascua, y le repito, fue la primera celebración ordenada por Dios que la tenían que hacer. Y usted lo puede ver como documentándonos, lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo número 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Imagínense, de Egipto te sacó el Señor. Y es lo que el Señor estaba deseando que el pueblo de Israel recordara cuando el Señor los sacó de Egipto. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Dice el versículo 3: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto.
para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Bueno, de ahí para allá nos sigue el Señor dándoles instrucciones. Y si usted quiere tenerlo allí también para que lo apunte, en Éxodo capítulo 12, versículo 1, también están las instrucciones de la Pascua. Entonces, ese era el propósito de la Pascua. El propósito de la Pascua era recordar cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos se acordaran que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Ese era el objetivo, ese era. ¿Cómo tenían que hacerlo? Las instrucciones estaban allí. Tenían que comer panes sin levadura. La levadura representa corrupción, la levadura representa pecado, ¿sí? Pero el Señor estaba tipificando en el pan sin levadura, estaba tipificando la aflicción, estaba tipificando, la santidad, la no contaminación que Dios siempre ha querido con su pueblo. El Señor, mire, por toda la historia del pueblo de Israel, les dijo y les insistió: no aprenderás de los pueblos paganos por donde paséis. No harán ustedes así como ellos. No, ustedes tienen que hacer diferente. No aprenderán a consultar a los adivinos. No aprenderán a los muertos, a mirar las estrellas. No aprenderás a ser como ellos. Y siempre el Señor les advertía eso. ¿Por qué? Porque los quería santos, los quería puros, sin contaminación, sin levadura. Entonces los panes sin levadura representan, como dice la palabra de Dios en estos versículos, representan la aflicción que el pueblo de Israel sufrió durante el tiempo de Egipto. Y saliendo de Egipto, como dice la palabra, salieron a prisa, los egipcios persiguiéndolos, pero luego vieron la mano de Dios. Entonces, pureza es lo que el Señor quiere representar allí a través de estos panes sin levadura. El cordero, vamos a Éxodo, que en Éxodo nos da más detalles del cordero. Éxodo capítulo número 12, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ahí fue cuando se constituyó la Pascua, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así,
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dejémoslo hasta ahí. Aquí vemos muchas tipologías, ¿verdad? Vemos mucha tipología. Dan las instrucciones precisas. Me gusta muchísimo, y se lo hablaba creo que la semana pasada, me gusta mucho cómo el Señor nos da como instrucciones. Cómo le dice al pueblo de Israel, mire, la gente tiene una manera de ver los días, la gente tiene una cronología, pero ustedes la van a tener así. Para ustedes, este va a ser principio de los meses, imagínense. Este va a ser el principio de los meses, el primero de los meses del año. A partir de aquí va a empezar su año. ¿Y por qué iba a empezar a partir de ahí? Porque era el momento en que el Señor con mano fuerte innegablemente iba a sacarlos de la esclavitud de Egipto. Era el momento en que Dios iba a mostrar su poder de una manera impresionante, de una manera irresistible para Faraón, y por fin iba a liberar, iban a quedar libres el pueblo de Israel de la mano esclavizadora de Egipto. Ese glorioso día fue el que el Señor dijo: a partir de hoy será vuestro año. A partir de hoy será principio de los meses, porque lo más importante en nuestras vidas es el momento y el día en que Cristo Jesús nuestro Señor, quien es tipología del cordero que había que inmolar, del cordero que se sacrificaba por el perdón de los pecados, Cristo Jesús nuestro Señor nos salvó, nos libertó, nos dio vida nueva. Ese día es el más importante para usted y para mí, debería serlo. Porque ese día nos cambió la vida. Porque ese día, hermano, de verdad pasó algo tremendo. Así que no te preocupes, por favor. No nos preocupemos, por favor, por estar siguiendo la corriente del mundo. Para nosotros es otra cosa. Para nosotros hay algo diferente. El Señor para nosotros nos tiene instrucciones diferentes. Al pueblo de Israel, sin importar la cronología de Egipto donde habitaban hace tiempo atrás, no, sin importar eso, les dio instrucciones a ellos precisas. A partir de hoy, el día en el que yo los liberé, el día en el que yo manifesté mi poder y los liberé de la esclavitud, ese será principio de los años, principio de los meses. Entonces, le repito, iglesia del Señor, no nos preocupemos por estar celebrando lo de otros. No, celebremos lo nuestro. Celebremos lo de Dios y yo. Eso sí, celebrémoslo. Eso sí, mejor dicho, démosle gloria, démosle importancia. El día que el Señor nos salvó, el día que el Señor nos rescató, nos liberó de la esclavitud, el día que entendimos, el día que nos predicaron la palabra, entendimos y nos rendimos a Jesús. Y a partir de ese día decidimos hacer un alto en nuestro camino y ponerle atención a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese día sí es maravilloso. Ese día es la ruptura, es el día especial para nosotros. Así se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Y les da instrucciones en el día 10. Van a hacer esto, van a tomar el cordero, tenía que ser así, así. Y lo hacían. Y el propósito de la Pascua, que Pascua quiere decir festividad, o sea, la palabra Pascua en el hebreo original quiere decir excepción, quiere decir festival. Festival o víctima quiere decir Pascua, ¿sí? La palabra Pascua. Y quiere decir eso porque se sacrificaba un cordero. Se sacrificaba un cordero para que el pueblo de Israel, recordando que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. Y fue con mano fuerte, mano poderosa. Ese era el objetivo de la Pascua. Y volviendo a Lucas, donde iniciamos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo la Pascua, mandó a preparar la Pascua. Era el momento, era el día, dice el 7,
que llegó el día de los panes sin levadura. O sea, llegó el momento donde los judíos celebraban la Pascua y mi Señor Jesucristo celebró la Pascua. Y fue y mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y preparen todo como debe ser y comamos la Pascua. Porque es necesario que Jesús cumpliera toda justicia. Le repito, Jesús cumplió la ley, vivió la ley. Y finalmente en estos tiempos la comió, ¿sí? Y la mandó con las instrucciones precisas a que la preparara. Un poquito más de aquello del Antiguo Testamento, de aquello de la ley, porque el Señor hizo y cumplió toda justicia, pero en Él fueron cumplidas todas las leyes ceremoniales que el pueblo de Israel hacía. Era sombra de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Era sombra de todo lo que mi Señor Jesucristo representa hoy en día para usted y para mí. Todos esas figuras, todas esas cosas simbólicas que hacía el pueblo de Israel, todos esos rituales, entonces se basan en Cristo Jesús. Apuntaban a Cristo, apuntaban a la semejanza de mi Señor Jesucristo, del Mesías, del Salvador. Y ya con Cristo, ya Cristo aquí en la tierra, entonces, pero hasta ahí estableció eso y estableció un nuevo pacto. Así que usted tiene que tener en cuenta, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento fueron cumplidas con Jesús, fueron cumplidas por Jesús, y con Jesús tomaron todo el sentido por el cual habían sido establecidas. Así que ya no es necesario celebrar ninguna de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ni para los judíos que crean en Cristo, ni para usted y para mí que no somos judíos, pero que creemos en Cristo Jesús. Le repito, ¿por qué? ¿Por qué no hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué no hay que celebrar la Pascua? ¿Por qué no hay que guardar festividades de los panes sin levadura, luna nueva, día de reposo? ¿Por qué? Porque todo eso era tipología de Jesucristo el Salvador, de lo que Cristo quería hacer en nuestras vidas, purificarnos, lavarnos, que pensáramos en Él, que nos acordáramos de el día en que Él nos rescató. Todo eso es sombra, pero ya en Cristo, usted y yo que estamos en Cristo Jesús, hermano, eso no es necesario, porque ahora vivimos la esencia de toda esa simbología. En Cristo vivimos todo lo que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera a través de todo ese simbolismo, amén, de todas esas ceremonias y de todas esas cosas. En Cristo estamos completos. Colosenses 2:10 lo dice: y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y más adelante, por favor, vaya buscando Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después de decirnos que en Cristo Jesús estamos completos, entonces nos relata y nos dice cómo es que el Señor nos hizo libres. Y en el versículo 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Cómo fue posible el perdón de todos nuestros pecados? Pues porque Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos hacía culpables y merecedor de la muerte, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, escucha, después de que nos describe semejante obra, semejante libertad y perdón de pecados, nos dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La esencia es Cristo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la esencia de todo esto es Cristo.
Entonces, si entendemos que Cristo nos redimió, que ya todas esas leyes ceremoniales se condensaron en Jesús, tomaron sentido en Cristo y yo estoy en Cristo, entonces entiendo que el Señor me ha llamado a ser libre. Y aquí el Señor les estaba hablando a los gentiles que no se dejaran persuadir por los judíos, que querían decirles que tenían que celebrar las fiestas que ellos celebraban. Dios a través de Pablo les estaba diciendo: no crean, no se dejen persuadir, porque Cristo los hizo libres, anuló el acta de los decretos, les perdonó todos los pecados y ahora son aceptos y son libres en Cristo Jesús. Entonces no crean, porque todo eso era sombra, todo eso era figura de Jesucristo nuestro Señor, y ahora estamos en Él. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, leyes ceremoniales del Antiguo Testamento con Cristo tuvieron cumplimiento. ¿Sabe qué es lo que no pasa? Las leyes morales. Todo eso de la ley de Moisés, que es una ley moral que nos lleva hacia agradar a Dios, amando a mi prójimo, que me lleva a no mentir, que me lleva a no matar, que me lleva a no codiciar la mujer del prójimo, ni sus bienes, nada de eso. Entonces, yo puedo saber que la ley moral sí está activa y está vigente hoy en día para nosotros, y que el Señor Jesucristo nos la enseñó y nos la corroboró con sus enseñanzas. Desde el Sermón del Monte afirma y reafirma el Señor todas esas leyes morales que aún están vigentes. Entonces es muy importante esto, que podamos entenderlo, que podamos saberlo, que para usted y para mí ya no es la Pascua, para usted y para mí es la cena del Señor. Vuelva por favor a Lucas, capítulo número 22, donde estamos. Entonces vemos cómo Jesús estaba preparándose para la Pascua. Es algo muy, muy importante que Jesús tenía que cumplir, que Jesús tenía que cumplir toda justicia. Y sigue diciendo, leímos hasta el versículo 12, leamos entonces el 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, aquí vemos cómo la palabra nos deja ver cómo Jesús se sentó a la mesa, pudo tomar los panes sin levadura, pudo tomar la Pascua, porque en el versículo 20 nos deja saber y nos dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, o sea, tomó la Pascua como se debía, ¿sí? Tomó la Pascua como se debía, el cordero, los panes sin levadura, los repartió y bueno, ¿sí? Y luego de que hubieron cenado, entonces también tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, oiga esto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ese preciso momento está sucediendo algo poderoso, hermano. Por eso hicimos como el esquema, la introducción y un pequeño recorrido para entender qué pasaba con la ley, con la Pascua, de qué se trataba. Porque en ese momento estaba el Señor Jesucristo
como culminando de cumplir la ley y estableciendo un nuevo pacto de ahí en adelante, ¿sí? La ley fue cumplida por Jesús a cabalidad, toda justicia, todo lo que la ley existía lo cumplió mi Señor Jesucristo. Lo cumplió a cabalidad, muy bien hecho como debe ser. Finalmente tomó la Pascua, pero luego de haber cenado, dice la Biblia, tomó también la copa y la repartió diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tremendo. Ya no era en la sangre de aquel corderito que había. No. Ya era el nuevo pacto que estaba sucediendo y que iba a suceder, pero que ya estaba siendo establecido por el Señor Jesucristo a través de él, y era el nuevo pacto que se iba a establecer a través del derramamiento de su sangre. Como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, se iba a derramar la sangre de ese Cordero. Ya no de un corderito, no, del Cordero de Dios, de Jesucristo mi Señor, sin mancha, sin arrugas, sin imperfección, sin pecado. Mi Señor se ofreció allá, y entonces a través de su sangre única, mi hermano, y limpia y purificadora, se establecía un nuevo pacto. Y el Señor en ese momento se los estaba dando a conocer a través de esa copa y a través de ese vino que estaban tomando, que estaban compartiendo en ese momento ahí, en esa reunión, a la mesa. Entonces Jesús y dijo: ahora establezcamos un nuevo pacto, ¿sí? Ahora establezcamos algo nuevo. Hagan esto en memoria de mí. Esto es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Se estableció un nuevo momento. Se estableció el reino de Dios. Entonces, haciendo la comparación con la Pascua era para que el pueblo de Israel recordara que Dios los sacó de Egipto. Hagamos el paralelo con la cena del Señor. ¿Para qué entonces es la cena del Señor? ¿Para qué? Pues para recordar que solo a través de Jesucristo, solo porque Cristo murió, derramó su sangre y murió siendo santo, pero el tercer día resucitó, entonces tenemos nosotros vida eterna. Entonces por eso tenemos salvación. Ese es el propósito de la cena del Señor. Que usted y yo recordemos por quién somos salvos, gracias a quién somos salvos y cómo fue que nos salvó ese Jesús maravilloso. Ese es el propósito. Le repito, la Pascua era para que el pueblo de Israel no se le olvidara que Jehová los sacó de Egipto con mano fuerte. Pero entonces ahora la cena del Señor, el Señor la instaura, la instituye, ya no por la sangre de un cordero, sino por la sangre de Él, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo, y nos dice: haced esto en memoria de mí. ¿Para qué? Para que usted y yo no se nos olvide jamás que el que pagó el precio se llama Jesucristo, que el que derramó su sangre se llama Jesucristo, que el que vivió correctamente y pudo presentarse allá en la cruz como el sacrificio correcto, propicio para perdonar y limpiar nuestros pecados, ponerse en nuestro lugar y quitarnos el pecado de encima, se llama Jesucristo y nadie más. Para eso es la cena del Señor. No es para que ustedes y nosotros entonces pasemos un rato chévere aquí y comamos de esos pancitos que saben tan rico y sabroso, y entonces así como la carrera, porque sí, lo hacemos, y entonces porque yo recibí el Señor que también no puede participar de la copa, comas el pan, y porque también tomando la copa, bueno, Dios lo bendiga, hermano, gracias, amén, chao. ¿Qué es eso? No, hermano, por eso le repito lo que le dije al inicio. Tenemos que tomarle el sentido a lo que hacemos, por el amor de Dios. Hermanos, tenemos que tomarle sentido, tenemos que entender por qué el Señor instituyó cada cosa. Hace 2 semanas atrás, creo, hablábamos del bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua. Y son de esos mandamientos que
que se pueden tener como ceremoniales que el Señor Jesucristo mismo estableció. Y los estableció con un propósito. Les repito, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no las necesitamos porque estamos en Cristo. Pero el mismo Señor Jesucristo instituyó algunas, como son el bautismo en agua, como simbología, representación para que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo. Y si usted no se escuchó ese estudio bíblico, lo puede buscar ahí en Facebook. Hace 2 semanas fue, ¿por qué el bautismo en agua? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cuál es el sentido? Asimismo también la cena del Señor. Sí, parece un ritual, algo ceremonial, sí, con un propósito, con un objetivo. Y es que así como el pueblo de Israel, comiendo la Pascua, recordaban cómo Dios los sacó de Egipto, así usted y yo jamás se nos olvide. Perdóneme que le haga tanto énfasis en esto, pero el propósito del Señor a través de la cena del Señor es que jamás se nos olvide quién nos salvó, que no fue el pastor, que no fue el profeta, que no fue el apóstol, que no fue un nombre, que no fue una misión, que no fue nadie, que fue solamente mi Señor Jesucristo. Que nadie más pagó el precio. Eso era lo que nuestro Dios Todopoderoso quería hacerle entender al pueblo de Israel. Óiganme, no fue Baal. Óiganme, no fue Astarot. Óiganme, no fue ninguno de esos dioses paganos. Ni siquiera nada de lo que ustedes pudieron ver por allá en otras ciudades, en otros... No fue ningún otro Dios, no fue Dagón, no fue nadie, fui yo, fue Jehová de los ejércitos. Y tenían que recordarlo cada vez que comían la Pascua. Ese fue el propósito del Señor. Asimismo, cada vez que usted y yo nos reunimos y tomamos la cena del Señor, el propósito es que a usted y a mí nunca se nos olvide. El propósito es que momento a momento, que vez a vez que la tomemos, hermano, podamos reafirmar nuestra fe en que es Jesucristo y nadie más, en que es Cristo el que nos salvó y nadie más. Por eso Él merece la gloria, por eso Él merece que yo le ame y que yo me rinda todo lo que Él diga. Y que nadie está por encima de Él. Y que el ministro Pepinito puede ser muy renombrado, lo que sea, muy famoso, muy ungido, pero nadie jamás estará por encima de Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el precio, el que derramó su sangre, el que entregó su cuerpo para ser inmolado, molido por mí, por mis pecados. Y me parece a mí personalmente que le hemos perdido el sentido a la Santa Cena, a la cena del Señor. Porque si le tuviéramos el sentido, hermano, nada ni nadie nos apartaría de los caminos rectos y correctos del Señor. Nada ni nadie, ningún charlatán, ningún viento de doctrina me moverían de la roca de mi Señor, la roca que es Cristo mi Señor. Nadie. Porque yo le repito, de vez en vez que tomara la Santa Cena, estaría yo recordándolo, estaría yo entendiéndolo cada vez mejor. No fue nadie más tiene la autoridad que tiene mi Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es autor que Él es el autor y consumador de la fe. Nadie más. Por eso nadie puede venir a cambiarle a la Biblia. Por eso nadie puede venir a decir que es que ese mandamiento que leo en la palabra que dio mi Señor Jesucristo, que ese mandamiento no es así, que es asá, que en este tiempo y para esta época entonces no es así, no, que ahora podemos, y cuando el Señor dice que no podemos, no, porque es Jesús. No, porque no se nos puede olvidar que es Cristo y todo se mueve alrededor de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre sujetó al Hijo a padecimiento y por lo que padeció aprendió la obediencia, y por cuanto se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y sujetó toda autoridad, toda potestad a Él, a Jesucristo el Señor. Así que la preeminencia la tiene Jesús.
más, y es lo que tenemos que recordar cada vez que participamos de la cena del Señor. Esto es la esencia de lo que hacemos. Esto es la esencia, mi hermano, de lo que practicamos. No se nos puede volver como al pueblo de Israel. No se nos puede volver un rito más. Hagámosle ya, un rito. No, pues qué religiosos. Al final el pueblo de Israel era así. Al final eso comían era por hambre y se comían ese cordero y ni le ponían cuidado a las instrucciones de Dios y ni se acordaban de lo que tenían que acordarse. Porque se suponía que la Pascua era un tiempo de reflexión, al igual que la cena del Señor. Debe ser un tiempo de reflexión. ¿Y reflexionar en qué? Pues en la esencia de lo que estamos haciendo. Reflexionar en que quién fue el que nos salvó. Reflexionar en quién fue el que derramó su sangre. Quién fue el que entregó su cuerpo. Quién se lleva los... bueno. Pero al final el pueblo de Israel lo hacía por hacerlo. Y la iglesia también, mire, tanto, y por allá en Corintios, Pablo tiene que reprender la iglesia y tiene que decirle, mire, si alguno tiene hambre, va y coma en su casa. Respete, hombre. Sí, porque entonces ya algunos llevaban y chicaneaban más y llevaban no sé, un pan más grande. Yo no sé cómo era la cosa. Pero los que tenían más plata entonces chicaneaban y eso, iban que la cena del Señor y eso era un banquete impresionante. Y Pablo les dice, mire, perdieron el sentido, y eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor mañana y pasado mañana. Perdieron el sentido de la cena del Señor, lo perdieron, están en la nebulosa. Lo perdieron el sentido. Ya creen que es por hambre, que es por comer. No es por comer. Y le repito, Pablo los amonesta y les dice, si alguno tiene hambre, vaya y coma en su casa. Porque la cena del Señor no es por hambre. Porque la cena del Señor no es por ningún otro motivo. No es por comida. La cena del Señor es para que por favor recordemos a quién nos debemos. Es para que por favor recordemos quién fue y qué hizo. Para que usted y yo hoy seamos salvos y seamos iglesia de Cristo. Amén. Ese es el propósito. Esa es la esencia, mi hermano. No nos volvamos religiosos. No nos volvamos como ese pueblo de Israel que le perdía el sentido, que pensaba que simplemente era hacer y ya. Y hagamos y listo. No lo perdamos. Démosle la esencia, le repito. Esencia, hermano. Esencia. Cuando volvamos a tomar la cena del Señor, y si usted lo hace en su casa, no es un ritual, no es algo que hay que hacer porque hay que hacerlo. No. Porque el Señor lo estableció con un objetivo y con un propósito. Y si lo hacemos bien, entonces, mi hermano, usted y yo jamás seremos engañados. Nuestra fe se va a fortalecer en Cristo cada vez más. Y no va a haber nadie, no va a haber demonio, no va a haber doctrina errónea, no va a haber diablo, hermano, que nos pueda sacar de la verdad que es en Cristo Jesús y su palabra. Porque lo vamos a recordar cada momento. Porque vamos a saber que nadie está por encima de mi Señor Jesús.